el día de hoy con la sesión. Vamos a continuar revisando algunos casos de la segunda ley de Newton que podemos resolver con la segunda ley de Newton y vamos a ver prácticamente ya los últimos tipos de problemas de este bloque. A partir de la siguiente semana vamos a ver prácticamente lo mismo, pero ya vamos a tomar en cuenta que existen las fuerzas de rozamiento que alguna vez ya mencionaron por ahí. Y vamos a retomar esto en la siguiente semana, pero el día de hoy vamos a ver los casos, dos casos interesantes que también nos interesa conocer. Muchachos, antes de empezar, ¿quieren comentar algo? ¿Quieren preguntar algo acerca de lo que sea, hacer algún comentario? Adelante, muchachos, los escuchamos. Si alguien quiere comentar algo. No, maestro, sin comentarios. Bien, Luis, gracias. Vamos entonces a empezar. Eh, Vamos a recordar un poquito lo que vimos el día de ayer. Bueno, nada más que responda mi aplicación. Ahorita aparece la pantalla. Denme un segundo, muchachos, ya se quedó pensando esto. Vamos a darle tiempo a que se desbloquee solito. ¿Sí me escuchan, muchachos? ¿Me pueden confirmar? Sí, maestro. Sí, profe. Ok, gracias. Es que tengo trabada la pantalla de compartir. Vamos a darle un minuto más para, bueno, esperemos que menos. Vamos a darle unos segundos para que se desbloquee. Ahí está. Bien, finalmente respondió. Bien, ¿sí observan la presentación, muchachos? ¿Me pueden confirmar si observan la presentación? Sí, se observa, Sí, profe. profesor. Ok. Sí se ve. Es que perdí la pantalla donde los veo ustedes, pero ok, ahí está. Vamos a ver entonces el día de hoy, muchachos, que está muy latosa esta cosa. Okay, vamos a ver el día de otros casos interesantes de esta segunda ley de Newton. Vamos a ver precisamente que ahora tenemos este caso, tenemos aquí a Bu que tiene que subir su cajita de juguete sobre una rampita de tal manera que le va a aplicar una cierta fuerza, pero ahora la variación es que
la va a hacer no sobre una superficie horizontal, sino sobre una superficie inclinada. Y vamos a ver qué pasa en esa situación cuando, cuando ella tiene que empujarla a través de esta rampa. Vamos a ver qué particularidad tiene esto. Denme un segundo porque aquí tengo algunos compañeros que están llegando tarde. Bien, muchachos, les recuerdo que la tolerancia de llegada está dada antes de las 15, por eso les programo estas sesiones a los 15 minutos después de la hora, para que tengan oportunidad de hacer lo que tengan que hacer antes de que inicie. Y luego doy todavía 3 minutos para que se acaben de conectar, entonces vamos a tratar de ajustarnos a eso, señores, si no los voy a tener que dejar en la sala de espera un buen rato hasta que me desocupe y tenga oportunidad de recibirlos. Entonces, la tolerancia son los 15 minutos que están previos al inicio de la clase, entre las 7 y las 7:15. Por favor, tómenlo en cuenta. Bien, entonces estamos analizando el día de hoy esta cajita de juguetes que está subiendo Bu por esta rampita. Y entonces vamos a ver que cuando ella la empuja, pues puede moverla de tal manera que lo voy a dejar de compartir un momento porque no me está respondiendo esto. Y voy a volver a compartir, a ver. Bien. Bien, muchachos, ahí está. Tenemos entonces ahora a Bu que quiere empujar su cajita y puede hacer varias cosas. Puede empujar su cajita y empujarla con tanta fuerza de tal manera que la mueva a una velocidad constante, es decir, que vaya moviéndose de manera uniforme, digamos. Puede empujar con mucha fuerza para que se vaya muy rápido y se vaya acelerando esa caja. E incluso pudiera aplicar tanta fuerza como para dejar que la caja resbalara solita por esa rampa. O sea, se supone que la caja solita puede resbalar porque en este caso todavía no consideramos que existen fuerzas de fricción. Entonces, vamos a suponer que el día de hoy queremos que Bu empuje esta caja y que cuando la empuje resulta que la va a subir a una velocidad constante. Es decir, vamos a poner esa condición. En primera instancia, que ella mueva esta caja con una velocidad constante. Esa es una condición que vamos a poner. Vamos a suponer nuevamente que esta caja pues tiene una cierta masa, tiene algunos juguetes, entonces tiene una masa de 2 kilogramos como en los casos anteriores. Y entonces necesitamos ver cuál fuerza tiene que aplicarle Bu a esta caja en forma paralela a la superficie por la que va a... Pero voy a borrar esto por la que va a subir esta cajita. Y entonces eso es lo que vamos a determinar el día de hoy. ¿De qué tamaño es la fuerza que debe aplicar Bu sobre esta cajita? Si la aplica de manera paralela al plano donde va subiendo esta cajita, para lograr que esta caja suba por esa rampa a velocidad constante. Muchachos, la pregunta es aquí ahorita, ¿cuántas fuerzas o cuáles son las fuerzas que me falta ahí señalar en este esquema? ¿Qué fuerzas me faltan escribir? La fuerza contraria que pone la caja sobre Bu. ¿La del peso, me dices? Sí. El peso, bueno, muy bien.
Efectivamente, el peso lo tengo que considerar. El peso de un cuerpo, recuerden que siempre se considera de manera vertical, dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces, en esta caja, aun cuando está en esta superficie inclinada, su peso siempre lo voy a considerar en esta dirección. Bien, ¿y cuál otra fuerza me falta, muchachos? Esto es el peso. Muy bien. ¿Cuál otra? Recuerden que esta es una caja que está posada sobre una superficie. ¿Qué otra fuerza hay ahí presente? La fuerza que ejerce, o sea, hacia Boo, porque pues, La fuerza pues, opuesta. si la suelta, pues se va para abajo, ¿no? Está ejerciendo Es, fuerza. vamos a ver que esa fuerza va a ser una parte precisamente del peso. Esa fuerza que Bu está soportando y que tiene que vencer es una parte del peso. Pero aquí, muchachos, esta caja está posada sobre una superficie. Entonces, todo cuerpo posado sobre una superficie ejerce una fuerza en esa superficie y la superficie ejerce una fuerza en él. ¿Cómo se llama esa fuerza? Ya le hemos nombrado antes. La fuerza normal. La fuerza normal, muy bien, gracias. La fuerza normal es una fuerza que siempre es perpendicular a la superficie. Esto es, aunque el peso esté inclinado, la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, o sea, siempre forma 90 grados con la superficie, entonces la fuerza normal tiene esta dirección, ¿sí? Formando 90 grados aquí con la superficie que está sobre la que está sostenido este cuerpo. Y entonces, el día de hoy nos interesa determinar precisamente esta fuerza que está aplicando Bu para hacer que este cuerpo suba a velocidad constante y además esta fuerza normal. Vamos a determinar esas dos cosas. Entonces, ya tenemos ahí todas las que aparecen. Desde luego, habría una fricción entre la caja y el piso, pero eso todavía no lo tomamos en cuenta. Más adelante lo haremos. Ahorita vamos a suponer que no existe fricción sobre esta rampita en la que está empujando la caja y entonces pues va a correr como si fuera mantequilla por ella, pero desde luego tendría que aplicar una fuerza y efectivamente lo que dicen es cierto. Ella va a sentir una fuerza, pero esa fuerza va a ser generada por este peso. Ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces ya pusimos el esquema, ya pusimos las fuerzas que están aplicadas ahí. Muchachos, ¿qué seguiría? El diagrama. El diagrama de cuerpo libre, sí. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Pero aquí tenemos ya un problema porque estamos viendo que esta caja está inclinada y hay unas fuerzas que están hacia un lado y otras fuerzas que están hacia otro. Y entonces aquí lo que tenemos que recordar, muchachos, es que en este tipo de problemas lo que vamos a hacer para poderlo resolver es que vamos a alinear nuestro plano cartesiano. Lo voy a trazar aquí. Lo vamos a alinear con la superficie. Esto es el eje X. Lo vamos a trazar alineado con la superficie. Este va a ser nuestro eje X. Y el eje Y pues va a ser perpendicular a ese eje X. Creo que este color no se va a ver. Pero bueno, ahorita lo pongo de otro. Entonces, ese es un primer detalle. Necesitamos, para poder representar estas fuerzas adecuadamente en un sistema de referencia, en un plano cartesiano, en un diagrama de cuerpo libre, debemos de alinear nuestro eje X con la superficie sobre la que puede moverse este cuerpo. Y entonces esto va a ser nuestro eje X y esto va a ser nuestro eje Y. Y ahora sí vamos a dibujar nuestro plano cartesiano tomando en cuenta eso. Vamos a ponerlo derecho porque así como cuesta trabajo verlo, lo vamos a enderezar, digamos, este plano cartesiano que habíamos trazado aquí, y ahí vamos a trazar las fuerzas. ¿En qué dirección estaría la fuerza F que está aplicando Bu? En este plano. Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha sería horizontal, entonces si la tengo que dibujar del origen hacia la derecha. Aquí está la fuerza, muy bien. ¿En qué dirección estaría la fuerza normal, por ejemplo?
Observen, vean cómo está aquí alineada la fuerza normal. ¿Hacia arriba? Hacia arriba, muy bien. Hacia arriba, en la misma dirección del eje Y. Este color no se ve, perdón. Hacia arriba en la dirección del eje Y. Entonces, esta sería la fuerza normal. Y tengo la otra fuerza que es el peso. ¿En dónde estaría ubicado el peso en este plano cartesiano? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, pero fíjate que ya no como en las otras ocasiones que coincidía con el eje Y, sino que ahora tiene una cierta inclinación. ¿En dónde lo tendría que dibujar? En el primero, recuerden que estos son cuadrantes. En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante. Esto es el primer cuadrante. Esto es el segundo cuadrante de mi plano cartesiano. Este es el tercer cuadrante de mi plano cartesiano. Y este es el cuarto cuadrante. ¿Dónde tendría que dibujar esa fuerza del peso? ¿Dónde estaría? En En el el tercer. En el cuadrante, tercero. ¿no? No sé. En el tercero, ¿no? Muy bien, gracias. En el tercer cuadrante, entonces, el peso lo tendría que dibujar yo en esta dirección. Aquí está el peso. En realidad sigue apuntando hacia abajo, pero como estamos girando este plano cartesiano, pues queda con esa inclinación. Y bueno, lo que vamos a ver es que cuando eso sucede, aquí va a formar un ángulo con respecto al eje Y. Vamos a llamarle ese ángulo, vamos a llamarle teta. Y es algo que me faltó todavía poner aquí como dato, decir que esta rampita sobre la que está subiendo su caja Bu tiene una inclinación, por ejemplo, de 30 grados. Entonces, muchachos, si esta rampita tiene una inclinación de 30 grados, ¿podemos saber cuánto vale este ángulo que tiene el eje Y con respecto al peso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Podemos saberlo? Eso vale 180 y se le resta los 30. No escuché, compañero, si nos repites porque sería muy bajito. Que todo eso vale 180 y se le resta los 30. Si alguien la escuchó, si me repite porque no la alcanzo a escuchar. No, muchachos, alguien más tiene una idea. Vamos a ver qué dice el chat. Dice la fuerza normal, ok, ya lo habíamos visto, es el trabajo inclinado. Todo completo vale 180 y se le restan los 30. No, aquí más bien, aquí sumaría 270. Bien, vamos a omitir eso. De una vez les voy a dar, esa es la receta. Si yo tengo un plano inclinado aquí a 30 grados con respecto a cualquier ángulo con respecto al horizontal, este ángulo que tiene aquí este plano se va a reflejar de manera idéntica en este. Va a ser el mismo ángulo que forma el peso con el eje Y. Esto por una propiedad de la geometría. Tenemos que el eje Y es perpendicular al plano y entonces es perpendicular a esta línea, a esta línea inclinada. Y el peso, como baja verticalmente, es perpendicular a este otro plano que es la horizontal de esta rampa. Y entonces esta propiedad, hay una propiedad por ahí en la geometría que dice que estos dos ángulos son iguales. Entonces, lo que debemos recordar es que este ángulo que forma el peso con el eje Y también es exactamente igual al ángulo de inclinación de la rampa. Entonces aquí tenemos 30 grados.
Ya, entonces ya estamos, ya tenemos aquí nuestro diagrama de cuerpo libre, muchachos. Tenemos fuerzas en el eje X, tenemos fuerzas en el eje y además tenemos una fuerza inclinada que no está ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Necesitamos determinar de qué tamaño es esta fuerza normal y esta fuerza que aplica Bu para subir esto a velocidad constante. Entonces, ¿alguna idea, muchachos, cómo seguimos procediendo? ¿Qué sigue? Aplicar la ley. Aplicar la ley. Y vamos a hacerlo en dos partes, igual que siempre vamos a recordar que como tenemos que encontrar de alguna manera fuerzas que están en el eje Y, que es la normal, y fuerzas que están en el eje X, que es la fuerza F, pues tendremos que hacerlo aplicando la ley de Newton en los dos ejes. Entonces, por principio de cuentas, vamos a hacerlo en el eje X. Vamos a ver hasta qué llegamos. Si aplicamos la segunda ley de Newton en el eje X, vamos a ver si podemos determinar con eso, solamente con eso, la fuerza. Bien, si aplico la segunda ley de Newton en X, me dice que la suma de fuerzas en X debe de ser igual a la masa por la aceleración en X. Aquí la primera pregunta que me haría, si voy a subir esto a velocidad constante por la rampa, ¿cuánto vale la aceleración en el eje X? Si el eje X coincide con la rampa. Voy a subir Cero. esto a velocidad ¿Cero? constante. Vale 0, recuerden, eso es importante. Cuando hay velocidad constante, la aceleración vale 0, entonces voy a hacer esa consideración desde aquí, que la aceleración en X vale 0. Y ahora sí, muchachos, de este diagrama de cuerpo libre de la izquierda, díganme, ¿cuáles son las fuerzas que están sobre el eje X? Muchachos. La de Bu. La de Bu es una, sí, es esa fuerza F. ¿Cuál otra? El peso. La del peso, una parte está en el eje X, eso es algo que nos faltó aquí. Bueno, me faltó aquí decirles qué hay que hacer. Cuando tengo una fuerza inclinada, lo que tengo que hacer es encontrar sus componentes, porque si no, no puedo aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, para encontrar sus componentes, lo que tengo que hacer es proyectar esa fuerza hacia los ejes y entonces veremos aparecer las componentes de esta fuerza. Entonces aquí el peso también tiene una componente en X que tiene esta dirección y tiene una componente en Y que tiene esta dirección. Es decir, el peso se compone de dos partes. Una parte está en el eje Y, una parte está en el eje X. Bueno, esta parte del peso que está en el eje X, ¿cómo le llamamos, muchachos? Es parte del peso. Peso X. Peso X, podríamos decirle que es el peso en X. Muy bien. Y en ese, por consecuencia, pues esto sería el peso en Y. Ahora sí, ya está especificada. Díganme, ¿qué otra cosa, qué otra fuerza está en Y aparte de la fuerza F que aplica Bu? Muchachos. En Y. En X, perdón. Ah, Bu aplica su fuerza en X. ¿Qué otra fuerza está en el eje X? El peso X. El peso en X, es decir, debo de restarle porque va hacia la izquierda, es negativo, el peso en X, y entonces ya no hay más. Entonces la suma de esas dos cosas debe ser igual al producto de la masa que está empujando Bu, que son 2 kilogramos, por la aceleración, pero ya definimos que la aceleración en este caso es 0 porque necesito moverlo necesita Bu moverlo a una velocidad constante, entonces por 0. Y entonces esto se va a hacer 0. Bien, entonces hasta aquí vamos bien. F no la conozco, es lo que quiero encontrar de hecho. Menos esta componente del peso, ¿cómo la calculo? Aquí es igual WX, esta componente del peso, ¿cómo la puedo calcular? ¿Se acuerdan cómo calcula la componente en X de un vector? Muchachos, ya lo hicimos antes, voy a regresarme un poquito para que lo recordemos. Cuando
aquí cuando Azuleta jalaba esta caja con una fuerza que tenía una cierta inclinación, vean aquí dónde está esta fuerza, tenía Usando el coseno. usando el coseno. Entonces, para calcular esa componente, recuerden que tengo que usar el coseno, multiplicar el valor de esa fuerza por el coseno del ángulo, y entonces así calculo la componente en X de esa fuerza. En este caso, la fuerza que quiero calcular es el peso. Entonces, para calcular esta componente en X del peso, pues tengo que multiplicar el peso, la magnitud del peso, por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X. Tendría que hacerlo con este ángulo, pero este ángulo no lo conozco, pero lo puedo conocer. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese ángulo, muchachos? 60. 60. Entonces, lo puedo ocupar así, y entonces esto va a ser igual a 0, porque ya dije allá... Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo supo que era 60 grados? Ok, el compañero, ¿cómo supiste, compañero, que nos dijo 60? Porque el ángulo que está formando del eje X hacia el eje Y es de 90 grados. Entonces nada más le resté 30. Muy bien, gracias. Él nos dice, este ángulo que ya conocemos, este ángulo teta que ya marcamos, dijimos que es igual al plano, este ángulo es de 30 grados. Aquí hay un ángulo recto de 90 grados entre los dos ejes, hay un ángulo recto, pues son perpendiculares. Entonces le resta 90, a 90 le resta estos 30, por eso aquí quedan 60. ¿Sí se aclaró con eso? Sí, profe, gracias. Ok, gracias. Entonces, si ya tengo eso aquí, muchachos, puedo calcular el peso de este cuerpo. ¿Cómo hago eso? Pues multiplico su masa por la gravedad, pero antes de eso voy a despejar esto, lo voy a pasar para acá. Me queda que entonces que la fuerza que yo quiero encontrar, que es la que aplica Bu, debe de ser igual al peso por el coseno de 60. Era negativo del otro lado, pasa por este lado positivo, coseno de 60 grados. Y entonces esta fuerza va a ser igual a el peso que voy a calcular multiplicando la masa de esa caja por la gravedad y luego por el coseno de 60 grados. Y entonces esta fuerza va a ser igual a la masa, que es de 2 kilogramos, por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo. Cuadrado. Y el coseno de 60, muchachos. ¿Alguien me dice cuánto vale el coseno de 60? 0.5. 0.5, gracias. Si hacemos esta operación, entonces podemos ver que me da que la fuerza va a ser igual a 19.6 kilogramos metros por segundo cuadrado, o sea, newtons por 0.5. Y entonces la fuerza que debe aplicar va a ser igual a 9.8. 9.8. Newtons. Ok, gracias. Entonces ya determinamos esta fuerza que Bu va a aplicar para poder elevar esta cajita a sobre esa rampa a una velocidad constante. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, ¿No? profe. Vamos bien. Ahora resulta que necesitamos determinar la fuerza normal. Ahorita no nos es útil mucho esta fuerza normal, pero vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a ver lo de rozamiento, vamos a ver que es imprescindible calcular esa fuerza normal, porque esa fuerza normal precisamente es la que actúa, digamos, la que tiene que ver con la fuerza de rozamiento. Pero aquí entonces, para poder calcular esa fuerza normal, como veo que está en el eje Y, pues simplemente voy a hacer lo mismo
para poder determinarla. Aplico la segunda ley de Newton en Y. Para poder encontrar esa fuerza normal. Y entonces me acuerdo que la suma de fuerzas en el eje Y debe ser igual al producto de la masa por la aceleración en Y. Muchachos, ¿cuál es la aceleración en Y que puede tener este cuerpo? Recuerden que está sobre esta superficie inclinada y la aceleración en Y ahora sería que el cuerpo se podría mover hacia arriba de esa rampa inclinada o hacia abajo, tal vez rompiendo la rampa. ¿Eso puede suceder? Muchachos, ¿alguna idea? No, profe. Tengo esta cajita sobre una rampa, muchachos. Se puede mover sobre la rampa, pero se puede mover empujando la rampa o elevándose de la rampa con esa fuerza que le está aplicando Mu. Solamente así. ¿Puede pasar eso? ¿Sí o no? Creo que no. No, ¿verdad? No, puede. porque Esta rampa, si es el solamente le mismo aplico una valor. fuerza, esta caja, si le aplico una fuerza aquí, lo único que logro es que se mueva sobre el plano, pero no se va a levantar ni va a romper el plano para moverse verticalmente hacia abajo. Entonces, eso es algo que debemos de considerar aquí, porque entonces, ¿qué pasa si no se puede mover en la dirección Y? ¿Cuánto vale la aceleración en Y? ¿Cero? Cero también, muy bien. Entonces, esa consideración hay que hacerla aquí antes de aplicar, ya de sustituir los valores. Entonces, eso es importante. Les recuerdo, también lo vimos cuando vimos esa fuerza inclinada que aplicaba Azuleta en esa caja, en un problema previo. Entonces, eso es importante. Ahora sí, díganme, muchachos, de su diagrama de cuerpo libre de la izquierda, ¿cuáles son las fuerzas que están en Y? ¿Cuáles son? La fuerza El normal. peso, Ajá, la fuerza normal, ¿y cuál más? el peso, El peso, pero no todo el peso, ¿eh? Es la componente en Y del peso. O llamamos, vamos a decirle el peso en Y. Y eso va a ser igual al producto de la masa de ese cuerpo por la aceleración en Y. Bueno, aquí ya puse la aceleración en Y. Pero ya hice la consideración de que la aceleración en Y es cero. De una vez vamos a quitar esto para que no nos vaya metiendo ruido. Si ya dije que la aceleración en cero, pues va a ser la masa por cero. Y esto se va a hacer cero. Y entonces la fuerza normal menos la componente del peso en Y va a ser igual a cero. Y como quiero encontrar la fuerza normal, pues la empiezo a despejar, quito esta componente del peso, la pongo de este lado. Entonces la fuerza normal va a ser igual a la componente del peso en Y. Muchachos, ¿cómo calculo esta componente del peso en Y? usa, Se cortó, si me repites. usando seno, Usando seno, entonces ahora voy a usar, en lugar del coseno, voy a usar el seno. Voy a decir que la fuerza normal va a ser igual a el peso por el seno del ángulo que forma, en este caso, el peso con el eje Y, con el eje X. En este caso, el seno de 60. Y entonces la fuerza normal va a ser igual al peso. Nuevamente el peso lo puedo calcular multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad, por el seno de 60. Y la normal entonces va a ser los 2 kilogramos que tiene esta caja multiplicados por los 9.8 metros por segundo, que es la aceleración de la gravedad. El seno de 60, muchachos, ¿alguien me dice cuánto es? ¿Punto qué? 0.866.
Ok, 0.866. Y entonces esto me da 19.6 por 0.866. ¿Cuánto me da eso? 16.97. ¿Cuánto, perdón? 16.97. Gracias, 16.97. 16.97 newtons. Y bueno, y ahí tenemos entonces, ya encontramos la fuerza normal, la fuerza que debe aplicar Bu para subirla a una velocidad constante y la fuerza normal que siente la superficie sobre la cual está colocada esta caja. Muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta, ¿se va a acabar esta sesión? Recuerden que nos vamos a la pausa de los 2 minutos, nos reconectamos para continuar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe. No, No, maestro. ¿No? Ahí va, vamos bien. Bueno, ahorita que regresemos a la sesión vamos a ver una variante en este caso. Vamos a ver qué pasaría si en vez de ser una aceleración, una velocidad constante, queremos que suba con una cierta aceleración. Vamos a ver qué pasa, qué cambia. Y y creo que nada más. Y bueno, vamos a ver otro ejercicio diferente para complementar ya esta gama de ejercicios de la segunda ley de Newton. Entonces, muchachos, nos vamos a reconectar en 2 minutos. Los veo en 2 minutos en la siguiente parte, muchachos. Gracias, los espero. Gracias, maestro.